Que la paz de Dios sea con todos los hermanos y con todos los amigos que me están escuchando. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Daniel. Daniel, el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el final. Es un privilegio compartir la palabra del Señor, habida cuenta que Dios nos está comisionando con esta tarea tan noble de proclamar su palabra. Cada mensaje siempre esperamos que el Espíritu Santo utilice esas palabras para traer convicción y que nos guíe al arrepentimiento, nos guíe de vuelta a la presencia del Señor y que renueve la pasión, el sentir, el amor por la palabra y por el Dios de la palabra. ¿Ya tienen? Daniel, capítulo 5, desde el versículo 22. La lectura de la palabra del Señor en esta porción dice así: Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta es la interpretación del asunto. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces Belsasar mandó a vestir a Daniel con púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Esta es la lectura de la palabra del Señor. Yo creo que el lector de la Biblia conoce el tema de las profecías que están escritas en el libro de Daniel, aunque todavía no hemos comenzado a leer profecías. La primera parte del libro de Daniel tienen detalles históricos y hablan de las experiencias tanto de Daniel como de sus amigos. Uno puede recabar esa información en el primer capítulo de Daniel y en el final del libro histórico de Crónicas. Allí se nos narra que un tal Nabucodonosor conquistó Jerusalén y se llevó cautivos. Y si vamos al capítulo 1, el versículo 2, allí sucintamente dice: y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Parte de la narración de la conquista de este tal rey Nabucodonosor, aunque en la Biblia podemos encontrarlo también con su nombre sumerio,
El nombre sumerio de Nabucodonosor es Evil Merodach. Y la historia dice que este hombre conquistó, porque lo vamos a ver más adelante si simplemente leemos un poco más del libro de Daniel. Dios es el que levanta, pone reyes, pero también el que saca, quita reyes, y Dios hace que su soberana voluntad, en el plazo que Él previó del paso del tiempo y la aparición y desaparición de cultura, suceda. Al profeta Isaías, que uno puede recordar profetas antes de este exilio de Babilonia, Dios le había revelado en medio de tantas profecías: siempre se hará lo que he determinado. En Daniel la idea se completa, ¿no? Cuando el ángel Gabriel le revela a este hermoso ser por su forma de vida. Y allá en los registros celestiales está el libro de las cosas que han de acontecer. Y uno puede recabar esta información en las profecías que a partir del capítulo 6, Daniel comienza a revelar. La lectura que hemos leído está hablando no solamente de Daniel, también está hablando de un tal Belsasar. Belsasar, y simplemente se los digo, como mencioné, el nombre bíblico que también aparece de Nabucodonosor, lo mismo de Belsasar. La Biblia estaba marcando que Belsasar estaba como regente del reino de Babilonia. El nombre sumerio de Belsasar es Bel-Ser-Usur. Bel-Ser-Usur. Y es significativo lo que significa Bel-Ser-Usur. Significa el Dios que protege al rey. Bel era una de las tantas deidades dentro de lo que sería la religión que practicaban los babilonios. Que los detalles históricos pone el prefijo Neo-Babilonia o Neo-Babilonios, porque se trata de un renacimiento de la antigua cultura sumeria, que había sido subyugada por los asirios, y un tiempo de vigencia de los asirios que, como lector de la Biblia recordaremos, fueron los que destruyeron Samaria o el reino del norte. También en el apogeo de esa potencia aplastó a los sumerios, pero hubo un nuevo renacimiento, por eso se llama los neobabilónicos, y allí es donde aparece quien les mencioné, Nabucodonosor, o aquel Evil Merodach, que así lo nombra Jeremías. También para sus allegados tenía Nabucodonosor el nombre de Amel Marduk, pero tantos nombres, ¿no? Y el asunto es que en las sucesivas dinastías detrás de Nabucodonosor, Nabucodonosor conquistó el reino de Judá o el reino del sur aproximadamente por el 586 y no vivió mucho. Después de 25 años de esa conquista, fue asesinado este rey en esos famosos golpes palaciegos. Fue asesinado por Negli-Griser. Y la escritura dice, este Negli-Griser lo conocemos como Nergal-Sarecer en la Biblia. Son los nombres que aparecen en la Biblia para los estudiosos de la historia y de la profecía, ¿no? De hecho, si uno quiere ser entendido en la profecía bíblica, bueno, tiene que comenzar desde Génesis para tener una idea de las palabras proféticas. Y el clímax está allí en Daniel. Y digamos el corolario de la profecía Apocalipsis, aunque hoy se estudian juntos Daniel y Apocalipsis. De allí salen esos nombres antiguos, nombrados como se nombraba en su cultura. Pero acá estamos con el relato de Belsasar,
que no era el hijo de Nabucodonosor. Belsasar, nos dicen los análisis históricos de la cultura neobabilónica, era hijo de Nabonido, que era un general de este ejército y que estaba batallando contra una creciente potencia que más tarde lo conocemos y está allí la lectura que hemos leído sobre la intromisión a esa fortaleza babilónica de las fuerzas medo-persas. Con Ciro a la cabeza, recordarán de Isaías que Dios ungió a Ciro y le había prometido todos los reinos de la tierra. Entonces, más allá del esfuerzo del papá de Belsasar, o como les dije, Belserusur, que pretendía frenar el avance conquistador de los medos y persas. Él estaba en plena campaña cuando se desarrolla esta historia en uno de los salones del reino, uno de los salones del palacio donde habitaba este ser a quien Dios eligió como para dar término, no solamente a su vida, sino también a esa potencia antigua y extranjera de Israel, donde precisamente Israel estaba en cautiverio. Como cualquier hijo del poder o hijo de la corona, también en los tiempos modernos, algunos se pasan de sus obligaciones oficiales y como tienen el poder, ostentan el control de las riquezas del lugar donde están eh, su mandato o su delegación para mandar, como en este caso de Belsasar, su padre en guerra y él en fiesta. Una fiesta que se narra desde el comienzo del capítulo, que hizo una gran fiesta para todos los que seguramente le seguían la corriente, más allá de las obligaciones oficiales. Y lo triste, lo que resalta el relato y que no digamos que despertó la ira de Dios, pero fue la gota que colmó el vaso del vino del furor del juicio de Dios sobre estos otrora neobabilonios. Dice, con el gusto de vino, el rey Belsasar mandó a buscar los vasos de oro y dice así que su padre Nabucodonosor había traído de la tierra de Israel. Felizmente, ¿no? Ya lo hemos leído. El capítulo 1 dice que Dios no solamente mandó a Nabucodonosor para castigar a Israel, a Judá, a lo que quedaba del pueblo israelita. Dice, el Señor entregó en sus manos a ese último rey. Y también dice, y este conquistador se llevó parte de los utensilios de la casa de Dios. Dios siempre tiene un remanente. Porque uno se puede llegar a confundir cuando el relato dice, mandó a buscar los vasos de oro que pertenecían al templo de David para beber en ella. Él, sus grandes, sus concubinas, los convidados de la fiesta. Qué terrible. Porque el relato dice, trajeron todos los vasos y todos los que estaban en Babilonia, no los que Dios había reservado como les mencioné recientemente, ¿no? Algo reservado con propósitos definidos. Seguramente no solamente vasos, sino muchos de los utensilios de oro del templo de Salomón fueron escondidos por los sacerdotes, entre ellos el arca del pacto, que no llegaron a llevársela a Babilonia porque fue sacada a tiempo del templo de Salomón. Dios siempre tiene su reserva. Recordamos a Elías cuando pensó que estaba solo. Dios le dice, no, no estás solo.
Elías estaba convencido, yo solo he quedado y encima me buscan para quitarme la vida. Y Dios le dice, no, no, todavía me he reservado 7.000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y el tema también sucede con estos vasos que les estoy mencionando. Había una reserva que Dios no permitió que sean profanados. Cuando uno consagra la vida a Dios y lo que tiene para el servicio de Dios, contamos con la seguridad bendita, estamos protegidos. Dios siempre tendrá allí su vista, su mano amorosa, su protección. Y oh sorpresa en la fiesta, a modo de introducción. No sabían si estaban borrachos, si habían consumido drogas, alucinógenos. Una mano aparece en el salón de fiesta. Una mano que escribe. Escribe, según lo relatado en este capítulo, solamente 3 letras. Mene, mene. ¿Sigue? Repasarlo. Te lo leí. Tekel Usparsi. Me imagino que del susto le pasó la borrachera a Belsasar y a los que con él estaban ahí de fiesta. Una mano visible para todos, escribiendo en la pared del salón. Belser Usur, tal vez como su nombre lo dice, buscó la protección de su Dios. Y como manda más, ordenó que vengan inmediatamente los sabios del reino, que me hagan entender qué significa esto que sucedió. La mano que aparece, la escritura y qué significa la escritura. Y ya lo sabemos porque los primeros capítulos de Daniel, en el sueño de Nabucodonosor, el primero de esa gran estatua y el segundo del árbol, los sabios, los intelectuales, mezcladito con los brujos, con los astrólogos, nunca pudieron, y agrego, ni podrán entender ni descifrar algo que sale de la mismísima presencia de Dios. Porque lo de Dios se interpreta solamente con la acción de su Santo Espíritu. Satanás no tiene su silla al lado del trono de Dios. No es el mismo lenguaje. No es la misma forma de obrar. Son muy diferentes. Este rey atónito, si se quiere, burlado por sus propios consejeros, por sus propios sabios, astrólogos y todo lo que quieran. Hasta que esa noticia llega a oídos de su antecesora reina, la que era mujer de Evil-Merodach o Nabucodonosor. En tu reino hay un hombre en quien habita, así como lo dice la Biblia textualmente, el espíritu de los dioses santos. Acostumbrado a un panteón lleno de dioses, y ahí le mando. Hay un hombre en cuya vida habita el espíritu de los dioses santos, que en los días de tu padre Nabucodonosor se halló una inteligencia superior. Y la orden, rápido, busquen a Daniel, necesito hablar con Daniel. Y los detalles de la biografía de Daniel, que fue llevado
al cautiverio aproximadamente a los 15 años, más los 65 años que en la biografía de este Belsasar uno puede informarse de esa antigua cultura. Entonces ya había allí un hombre de 80 años llamado Daniel. 80 años de fidelidad. 80 años en las cuales en tierra extranjera como la primera pisada en ese lugar. La Biblia nos dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminar. Y vaya que lo cumplió. Vaya que dio testimonio a lo largo de tantos dirigentes en esa tierra, sean neobabilonios o, como más tarde vamos a ver, sean medos o persas. Cumplió. Y todo el mundo que conoció a Daniel sabía de su diálogo continuo con el Dios del cielo, con el Dios creador y sostenedor de la vida. Así, textualmente dice la Escritura, 3 veces al día Daniel hablaba con Dios. Hasta inventaron una ley para que él dejara de hablar con Dios. No lo lograron. Atentaron contra su vida tantas veces, no solamente en el pozo de los leones, como a los amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, nombres sumerios. La determinación del hombre es tal que, como Daniel, perdura mientras perdura la vida. Daniel fue el único que recibió antes de morirse de parte de Dios estas palabras. Y tú, Daniel, vas a descansar y te vas a levantar para recibir tu heredad. Vaya que Dios bendice así a su pueblo. 80 años, allí hay un hermano en la fe. El tiempo no hace mella en su salud, en su organismo. Porque Dios potencia lo que somos. Qué hermoso es ver a Daniel, y así comenzamos la exposición de la tarde, después de ese marco introductorio de la historia de esa época. Y la Biblia nos está diciendo, Daniel observó la Escritura. Por supuesto que inmediatamente el Espíritu Santo de Dios, el que había escrito esas palabras allí, en esa fiesta, en esa pared, el Espíritu Santo le dio la revelación, le dio la claridad de lo que significa el mensaje. Y hay una promesa de este rey, Belsasar. Cualquiera que me lea estas palabras, lo voy a hacer tercer señor en el reino. Primero su padre en guerra, que finalmente no sobrevivió a esa guerra, murió en la guerra. Él, el segundo, en el mando, como corregente. Por eso está ofreciendo el tercer lugar en el reino. Ahora, qué interesante es. Se sabía las experiencias que Dios hizo pasar a Nergal-Sarecer o Nabucodonosor. Como Dios le marcó, el mundo se mueve en su historia con todo lo que Dios permite que suceda. Cada vida humana puede serlo porque Dios permite que haya la vida. Un tema folclórico de nuestra tierra dice, la vida me han prestado, pero cuando el Creador me llame a su presencia, allí tengo que dar explicaciones. Lo entendió Nabucodonosor y pretendió evangelizar o compartir del Dios de Daniel por medio de edictos reales. Bueno, lo hizo. Pero lo de Dios, lo que Él es, lo que hace y lo que hará,
La idea de Dios es compartirlo mediante la predicación, mediante los testimonios y mediante el ejemplo de la vida de aquellos que están con Él, como acá, Daniel. Y lo primero, antes de dar la interpretación, Daniel le dice, ¿y tú sabiendo cómo actúa Dios? Lo que aconteció con Nabucodonosor, tu padre. Después les voy a explicar un poquito por qué le dijo tu padre. Pero ahora nos interesa. Daniel le está diciendo, no has humillado tu corazón. Y al Dios en donde está tu vida, el que permite la vida, no has dado gloria y honor. Antes diste todo esto a tus dioses, que no son dioses. Salmo 115 nos está marcando sobre la idolatría y lo que el ser humano llega a erigirlos como dioses. Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, nos da un poco la llave para entender este mensaje y esta hermosa porción bíblica. Que la ira de Dios se manifiesta contra todos aquellos que frenan mediante la impiedad que el conocimiento santo corra por el mundo y sea conocido. Y dice, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entre ellas, le diste la espalda a Dios, te alejas de Dios. Y para justificar tu necesidad de Dios, muchas veces se da por crear dioses a nuestro criterio. Y lo dice ahí Pablo a los romanos. Las formas que uno elige para representar a lo que se inventa como Dios. Yo no puedo inventar a Dios. Es más, el inventor con todas las letras de excelencia es Él. Y más que la palabra inventor, el creador es Él. Y Él me ha hecho a mí, ha hecho a la raza humana, al ser humano, a imagen y semejanza suya. No es que tenga ojo, ni tampoco tenga oído, ni boca, pero como en teología estamos hablando, no usando esta palabra, antropomorfismo. Nos habla con la figura humana para que sepamos que Dios ve, que Dios oye, que sus manos trabajan. Y aquí está una muestra cabal de que nada escapa al divino control. Dios no creó el mundo y dijo, bueno, arréglense como quieran. Más si me dieron la espalda, si son desobedientes. Los hechos del jardín del Edén y San se acabó. No dijo eso. Pero sí, Dios va a reservar lo que es suyo. Dios va a guardar con su protección a todos aquellos que con sinceridad lo buscan. Ahí está. Belsasar, conociendo todo lo que Dios manifestó a través de la vigencia de esta cultura. No humillaste tu corazón. Y es como estás desafiando a Dios, profanando sus vasos santos. De su presencia ha salido esa mano. Pero todo va cuando en el reproche podemos resaltar. Nunca humillaste tu corazón. El Salmo 138 nos dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Y lo hicimos canción también, ¿no? Y lo cantamos muchas veces. El altivo mira de lejos, pero también dice, Dios va a cumplir su propósito en mí. Siempre Dios está con su presencia. Siempre Dios espera que lo que Él creó de alguna manera pueda corresponderle. Muchas veces menciono en mis
prédicas, en mis escritos, corresponder en algo a tanto que recibimos de Dios. Y para ayudarnos, Dios sembró en la tierra justicia y alabanza. Dios sembró para ayudarnos precisamente el gozo, la paz, la justicia. Dios hasta envió a su amado Hijo y envió a su Santo Espíritu para ayudarnos, como se lo reprochó a los fariseos allí en Juan: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es importante estudiar las Escrituras, pero también es importante, de igual importancia que escudriñar las Escrituras, es llenarse del Espíritu Santo de Dios, que nos capacita para ser entendidos en las cuestiones del paso del tiempo, pero sobre todo entendidos en la interpretación de lo que dice el bendito mensaje de su palabra. Es como la hoja de ruta que nos señala por dónde debemos andar y nos indica qué debemos hacer. Dios siempre, cuando hablamos con Él, renueva nuestra pasión por Él. Nos está marcando algo así como lo pasajero, lo permanente y la palabra suya. Lo que pasa, lo que aparentemente prevalece, pero sobre todo, bendita palabra de Dios. Salmo 19 dice: por toda la tierra corre su palabra, de un lugar a otro, porque Dios envía su palabra. Y como para entenderlo un poquito mejor, hoy vía web, por internet, ¿cuántos mensajes están subidos acerca del amor, acerca de la gloria, acerca del poder, acerca de los propósitos? En definitiva, mensajes de la palabra de Dios. Pero lo que pasa dentro del que transmite la palabra, eso solo lo conoce Dios. Aunque la misma Biblia nos dice en Filipenses, en la pluma maestra del apóstol Pablo, que dice: algunos predican a Cristo como Dios espera que se predique a Cristo, y otros lo hacen por contención. Sabrá Dios que otros propósitos, aunque también, ¿no? Dice que muchos utilizan la Biblia tan solo para comer, para llenar su vientre. Pero ánimo de entender y saber explicar para que se entienda bien lo que enseña Dios en su palabra, bueno, eso solo lo conoce Dios, hermano. Pero si es tu ánimo de ser portador, predicador de la palabra del Señor. Ahí está el primer reproche de Daniel a Belsasar. Y tú, conociendo cómo actúa Dios, nunca humillaste tu corazón delante de Él, ni le diste gloria. Sería inconcebible hoy, en este tiempo, escuchar palabra de Dios de la boca de una vida que nunca humilló su corazón en la presencia de Dios, ni tampoco le da gloria. He conocido a algunos que antes de ir a predicar sabe Dios lo que hacen, pero lo toman como una fuente de ganancia. Y es una de las señales también antes del fin de la época de la gracia. Algunos toman la piedad como fuente de ganancia. No humillar el corazón es ponerse en la presencia de Dios. No humillar el corazón, ¿qué es? ¿Cantar? No. Humillar el corazón es entrar a la presencia de Dios. Humillar el corazón es darle gloria y honrar la palabra, que claramente dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Y allí está
el anciano, el hermano anciano, el testimonio viviente de consagración, de integridad. Leeré al rey lo que significa la palabra. Y vaya sorpresa, cuando Daniel comienza a descifrarle para el rey y a sus grandes, a sus invitados, a sus concubinas. Que Dios contó su reino. Es como recabar información en ese libro de las cosas que habrían de suceder. Bueno, la vigencia del tiempo de esta gente llegó a su término. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. La balanza de Dios, Dios tiene una balanza. Mientras te mueves dentro del margen de error que Dios señaló para tu propia vida, o mientras la nación se mueve dentro del margen de error que Dios tiene trazado, o cualquiera que se mueve, cualquier ser viviente que se mueve dentro de los parámetros que Dios tiene como para el aguante, como dirían los jóvenes hoy. Mientras estamos dentro de ese margen, la vida continúa. La justicia de Dios hace posible que hasta el peor ser humano tenga vida dentro de estos límites. Pero cuando ya esa vida comienza a sobrepasar los límites permitidos por el Dios de su vida, como acá se lo mencionó Daniel, y el Dios en cuya vida, la que tienes y la que está en sus manos, no reconociste, ni le diste gloria. Pasa lo mismo con nosotros. Entonces tenemos de parte del Señor algo extra cuando reconocemos que los límites de la vida y la vida misma, Él me está ayudando a entenderlos. Cuando me amigo con Dios, dice, comienza Dios a permitir que sabiduría e inteligencia y gracia se derramen sobre nuestras vidas en abundancia para vivir. Pero cuando quebranto, traspaso esos límites, y no me va a saber de memoria y nuevas son cada mañana tus misericordias, grandes tu fidelidad. No me va nada de lo revelado en la Escritura, porque mi vida es un monumento al desastre. Mi vida es un monumento a romper las reglas. Y no hablo de reglas humanas, sino de reglas divinas. Le conozca a uno no quiere decir que tengo que observar esas leyes o dejar de observarlas. ¿Me va siguiendo? Dios pesó tu vida en la balanza. Te encontró falta. ¿Alguna vez en algún mensaje en la congregación, predicando de esto, dije lo siguiente? Y si Dios permitiera que un santo ángel descendiera con su balanza de justicia y comenzara a pesarnos a cada uno, ¿de qué lado se inclina la balanza? Tenemos el peso, escuche, de gloria necesario para que Dios apruebe ese pesaje, como las categorías de los luchadores y boxeadores. Antes de entrar a la contienda, la ceremonia del pesaje. Si el peso está dentro de la categoría, seguimos adelante, hay contienda. Si se quebrantó el peso, ya no hay contienda, es otra categoría. Bueno, más que eso. Acá es
la vida comprometida a seguir existiendo o a cortarla. Pero eso lo determina Dios. Sus ojos ven, sus párpados examinan. Salmo 11. ¿Cómo dicen a mi alma, escápate, huye? No me puedo escapar de la presencia de Dios. Repito, le conozca o no, allí está. Dios y su balanza realmente justa. Y lo tercero que le dijo Daniel, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. ¿Recuerdan del papá de Belsasar, Nabonido, el que tomó el poder después de una sucesión corta de pequeños reinados? Se murió en la guerra, no llegó con la triste nueva, fuimos derrotados, no pudimos frenar el avance de los medos y persas. La escritura nos dice que esa misma noche murió Belsasar. Y la fiesta que terminó en tragedia. Una fiesta que de alguna manera quedó registrada en la Escritura Santa para enseñarnos a nosotros. No es vivir a tontas y a locas, o como dé lugar, o como pueda. No se trata de tener o no tener recursos. Se trata de buscar y encontrar al que permite la vida, sosteniéndola y ayudándome a corresponder a la vida, y la vida es Dios. Hay muchas acciones que solo le competen a Dios juzgarlas. Pero si tienes algún ánimo de tener honra para vivir, y sin duda alguna, te aseguro, está trabajando el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé la vida licenciosa más allá de esta fiesta que está registrada en este capítulo de Belsasar. Pero fue la gota que faltaba para que el vaso del juicio de Dios se derrame. Apocalipsis menciona la copa del vino del furor de Dios. Y es significativo que en medio de una tremenda consumición de precisamente vinos, se pretendiera usurpar lo que pertenece a Dios. Y no es muy diferente ahora. Enajenados del sentido real de la vida tal cual Dios espera que la tengamos, muchas veces el ser humano se vuelve contra Dios y su santo bendito evangelio. Hay mucha gente que sin entender nada, tan solo oír la palabra evangelio ya se cierra y comienza a despotricar, o maldecir a Dios. O poner su gusto, no quiero saber nada con el evangelio. No me hablan ni de Dios ni del diablo. ¿Por qué esa naturaleza? Porque es lo que tenemos, lo que hemos heredado de pasado, de la desobediencia de la primera pareja humana, la naturaleza caída. El ser humano en su estado de inocencia, bueno, se repite en cada nacimiento. Un tiempo de candor, de pureza e inocencia. Y se termina cuando empezamos a hacer uso de nuestra razón. Cuando empezamos a discernir qué cosa es el bien, qué cosa es el mal, e inconscientemente siempre se elige el mal. Necesito de Dios. Necesitamos de Dios. Y al encontrarlo,
necesito comprobar la realidad de mi compromiso con Dios. No sabemos a qué edad falleció Daniel, aunque algunos historiadores pueden recabar esa información y empezar a atar cabos en la simple cronología de lo que sucedió después de la muerte de Belsasar. Por supuesto, la historia del pueblo de Israel se benefició con la muerte de Belsasar, de Nabonido y de Nabucodonosor, los más conocidos. Porque Dios ya había predicho que ungía a Ciro, y Ciro correspondió en gratitud, porque lo primero que hizo a favor del pueblo esclavo es firmar el decreto de liberarlos, de ayudarles a establecer otra vez su reino, su religión. A Isaías menciona que Ciro dice: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y Daniel siguió en los tiempos de esta nueva potencia. No sé cuánto, pero fueron tiempos de gloria para Daniel. Aunque en algunas visiones proféticas su salud se quebrantó, porque en una de ellas dice que cuando le habló ese santo ser, que le traía información nueva para anotar, para registrar, para legarnos, cayó en tierra y se quedó como dormido, y la gente que lo acompañaba se asustó y huyó. Pero aquel ser santo, celestial, según el relato del mismo Daniel, puso su mano sobre mí y las fuerzas me fueron devueltas. Pude recibir la visión completa del paso de los reinos o potencias que al día de hoy conocemos. Pudo tener un vislumbre de lo que acontecería con su gente, con los israelitas, pero también llegó a ver algo de este tiempo de gracia, de este tiempo de salvación. Y llega a mencionar en su último capítulo: y muchos serán limpiados, serán purificados, serán emblanquecidos. Llegó a ver en una hermosa visión cómo Dios establecía su reino, y ese reino que tiene principio, pero no tiene fin, porque es un reino eterno. Es un reino donde la Biblia nos está refiriendo: el mismo Señor Jesucristo alumbrará con su luz en esta ciudad. Y más allá de interpretaciones ocurrentes o no, lo cierto es, todavía el reino de Dios tiene las puertas abiertas para que nosotros vayamos y compartamos el bendito mensaje de Dios con el aval de una vida que está en comunión con Dios y que está dispuesto en su integridad a honrarle como de lugar. Mientras se presentan las cosas, la disposición que estamos mirando aquí de Daniel. Finalmente, antes de morirse, Belsasar cumplió, le dio ese collar de oro y lo nombró el tercer señor en el reino. Y ese nuevo nombramiento no duró mucho. Habrá durado horas. Porque el relato del capítulo dice: ese mismo día murió Belsasar. No quiero confundirlos con los nombres de los soldados o capitanes del ejército conquistador que asesinaron a Belsasar. Ya está. Hay un nuevo rey, una nueva potencia. Pero las vidas como Daniel permanecieron en el lugar que Dios les señaló. No es muy diferente ahora. El mundo pasa, sus deseos, sus gobernantes, sus ciudadanos, amigos, compañeros de estudio, de trabajo, pasan, vamos quedando,
porque Dios nos sostiene con propósitos nobles, con propósitos eternos. Y sabe Dios dónde y cómo quiere utilizarnos. Por eso necesitamos hablar con Dios. El ejemplo que nos dio Jesús, aún en horas previas a su martirio, a su sufrimiento, estuvo orando, buscando la compañía de sus discípulos, que no pudieron sostener una hora de oración y bueno, estaban cansados, habían caminado todo el día y tenían ciertas preocupaciones, ciertas expectativas. Felizmente Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Espiritualmente siempre Dios, pero nuestra carne no. Lo que somos no, la naturaleza humana no. Hay que ayudar a nuestro organismo a entrar a la presencia de Dios, a orar, leer la palabra, tiempos especiales de ayuno y oración, tiempos en los cuales necesito alcanzar una victoria y esa victoria Dios ya la tiene, pero yo necesito entenderla, recibirla, estar 100% seguro que ya me concedió la victoria. Es un tiempo especial que debo obligarme a estar en la presencia de Dios. En algunas situaciones muy conflictivas. Cuando me vienen a consultar, le digo, bueno, trata de invertir un poquito más de tiempo en la presencia de Dios. Por ahí alguno lo entendió y me dice, ¿qué quiere que esté en ayuno y oración? Y lo necesitas. Y ellos saben lo que vas a hacer, vos no. Entonces, llámate a la reflexión, llámate a un momento delante de aquel que todo lo sabe, todo lo hace. Y se ha propuesto bendecir a todo aquel que corre a su presencia en esta disposición, para conocerle, para amarle, para aprender a servirle. Y por ahí lo entendió, bueno, sí, voy a tomar un tiempo. Y el que lo ha hecho realmente, no pasa mucho tiempo que viene y me comparte el testimonio de dónde lo sacó Dios. Y efectivamente, no solamente se trata para expulsar demonios al estar autoconvocándose al ayuno y a la oración, porque algunos se pasan de bíblico. No, el ayuno y la oración es para cuando hay que reprender demonios nada más. No, señor. Yo necesito estar 100% seguro de lo que Dios espera y quiere que haga en determinadas circunstancias. Les recuerdo que les hablé del primer reproche de Daniel a este antiguo gobernante Belsasar. No has humillado tu corazón al Dios en cuyas manos está tu vida, no le diste gloria. Antes hiciste lo que quisiste. Hermanos, cosechemos lo que sembramos en la presencia del Señor. Y cosechemos lo que Dios sembró para nosotros y que su palabra lo revela. Hermanos, tenemos tanto para recibir de Dios. ¿Y por qué no? Si cabe, mejorar nuestra devoción a Él. Mejorar nuestro tiempo que necesitamos nosotros también para estar con Él. Mejorar nuestro tiempo para escudriñar las Escrituras. Y mejorar la unción bendita, fresca, unción del Espíritu de Dios, que todavía sigue derramándose cuando hay disposición adecuada, que va a honrar y seguramente también nos honrará a nosotros, porque alcanzamos mayor gloria. Al fin y al cabo, Dios nos tiene para esto, para mostrar al mundo su gloria, su poder, su palabra, sus hechos. Creo que es suficiente por hoy. Vamos a seguir con Daniel en otras oportunidades, pero el mensaje es este: repasar cómo va el tema de nuestra
comunión con Él. Y descubrir cada día que por la misericordia de Dios hay nuevas victorias y mayor gloria para cada uno. Oramos para terminar. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, tu Espíritu Santo, que está guiándonos siempre. Tú lo has prometido, que no nos dejas solo, que enviarás al Consolador. Históricamente, en la palabra en griego, el Paracletos divino, nos da la idea de aquel soldado romano que junto con el ejército iba al campo de batalla. El Paracleto era quien recordaba a los soldados la gloria de su cultura, la gloria de su imperio, lo radiante de la ciudad. Y así también el Espíritu Santo hoy nos recuerda la gloria de Dios, lo que Él ha preparado para nosotros, que Él siempre está con nosotros. Qué bueno, Señor, tener de ti y también tener para compartir. Yo no sé qué es lo que miras en cada vida que está oyendo el mensaje, observando el video, hermano o no de la congregación. Misericordia, Dios. Misericordia para entender que también nosotros vamos a rendir por nuestra propia vida. Algunos será para recompensa y otros solamente tú sabes cómo termina. Aquí estamos a tiempo para mejorar nuestro corazón para ti, para mejorar nuestro culto para ti y mejorar nuestro servicio para ti también. Sana nuestra rebelión, oh Dios. Y más allá de el quehacer en donde está encaminada nuestra vida, ayúdanos a tomar el tiempo necesario para sabernos en tu presencia y ser fiel representante de cada bendición que tú estás otorgándonos. Padre, gracias porque también eres el Dios que genera nuevas circunstancias, y más si ves el corazón contrito y humillado delante de tu divina presencia. Gracias por tu amor, gracias por cada bendición. Con tu bendición bendecimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, ahora y siempre. Aleluya. Amén. Amén. Que Dios, nuestro amado Dios, siga con su bendición sobre cada uno de nosotros. Nos vemos.